Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogás en Colombia. Oye, hoy publicaremos la tercera edición de nuestra revista. Consúltala completamente gratis en el enlace que encontrarás en la descripción del video. Hoy vamos a hablar de los precios del gas en el mundo, particularmente los del GLP, y por qué es importante un sitio que se llama Mont Belvieu. Pero para eso, para hablar de ese tema, primero hay que hablar de la ley del mercado y particularmente del mercado del GLP. El GLP, como cualquier otro producto, está sujeto a la ley de oferta y demanda. En este diagrama podemos ver cómo los precios dependen básicamente de la producción, de los inventarios y del consumo. Esos son tres variables que están íntimamente relacionadas y si algo pasa con los inventarios que se disminuyen mucho, pues los precios suben. Lo mismo con la producción o con el consumo. Ustedes saben que si hay un alto consumo de un producto, los precios se disparan. Entonces, y si hay una sobreproducción también, los precios pues bajan. Entonces eso es muy importante saberlo. Y cuando uno negocia gas en el mundo, lo que uno negocia fuera de energía es negociar cantidades de esa energía, pero también negociamos calidad de ese gas. Y esa calidad del gas va a depender de unos factores, principalmente de la densidad, esa masa sobre ese volumen de gas. Entonces por eso hablamos de toneladas de gas. Pero esos gases se comportan no como gases ideales, sino se comportan como gases reales. De la química sabemos que la ecuación de los gases es presión por volumen igual a nRT, donde T es la temperatura. Los gases siempre van a estar afectados por la variable presión, por la variable volumen, por la variable temperatura. Pero en el caso ya de los gases reales, están afectados también por otra cosa que se llama el factor de compresibilidad del gas. Se ha llamado el factor Z. Y ese factor de compresibilidad depende del poder calorífico que tenga ese gas. Y para analizar eso se habló de un índice de Wood. Y ese índice puede ser índice de Wood superior o índice de Wood inferior. Depende del poder calorífico y de su densidad relativa. Entonces, cuando negociamos esa calidad del gas, eso nos brinda una característica que se llama la intercambiabilidad de dos gases. Eso es fundamental cuando uno compra una determinada calidad de gas como combustible, así como la cantidad de azufre o el contenido de agua, de CO2, de nitrógeno, de propano y de demás hidrocarburos pesados. Eso influye en la calidad y por tanto va a influir en el precio. En el caso del GLP, que vamos a tener que importar, hay una calidad especial que se llama propano de calidad HD, donde debemos tener en cuenta el porcentaje de butano y el porcentaje de propileno, que también se conoce con el nombre de propeno, y azufre. Entonces, más adelante en otros videos vamos a hablar de lo que es esa calidad, que es el que va a funcionar en Colombia con el proyecto Auto GLP. Bueno, pero ¿quiénes son los grandes consumidores de gas en el mundo? Principalmente Europa, Estados Unidos, India, Japón y Corea para su parte de generación eléctrica, pero hay un gran consumidor que eso sí se lo lleva por delante a todos, que es la industria petroquímica china. Ellos están haciendo unas petroquímicas muy gigantes que una sola petroquímica gigantesca china puede ser el consumo de 6 Brasil. Imagínense lo grande que es. Si Brasil es grande, ¿cómo será una sola en China? ¿Y por qué? ¿Qué es eso de petroquímica? ¿Eso qué es? Pues miren a su alrededor cualquier cosa que ustedes tengan y van a ver que hay un componente plástico. Miren sus celulares, métanse a su carro, tiene componentes plásticos, el plástico está por todo. Miren, vayan a la nevera y saquen un alimento, ahí hay plástico. Todo gira en torno al plástico. Inclusive la ropa que usa mucha gente en China, que son bastantes habitantes, los zapatos tienen compuestos fibras plásticas. Entonces, toda esa gente consumiendo todo eso, pues hace que la industria petroquímica crezca y cada vez crezca más. Entonces, al crecer van a demandar mucho gas. GLP Automotor informa. El pasado miércoles 17 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la inauguración por parte de Yego Auto GLP de las primeras 4 EDS de suministro de Auto GLP en la ciudad de Barranquilla y Soledad. Con estas nuevas EDS va en aumento el número de estaciones de suministro de este importante energético en la costa norte colombiana.
Se espera que Yego Auto GLP alcance a finalizar el año 2022 12 EDS de Auto GLP y llegue a los 3.000 vehículos convertidos, ya que cuenta también con talleres de conversión de vehículos. Con unas cuantas estaciones más en La Arenosa y un futuro próximo en otras ciudades de la costa norte colombiana, desde Córdoba hasta La Guajira, Yego Auto GLP se vislumbra no solo como pionero sino como líder de Auto GLP en la región, ya que tienen un ambicioso plan de expansión. GLP Automotor informa. Pero ese mercado financiero del gas natural, sobre todo acuérdense que lo transportamos licuado, el GNL, eso es un recurso natural muy necesario y porque se utiliza como materia prima para desarrollar nuevos bienes o servicios. Entonces ahí es donde decimos que se llama un commodity y por lo tanto, por ser un commodity, es transado, negociado en las bolsas de valores. Entonces en el mercado internacional se compra energía en millones de BTU o en megavatios hora. Se negocian en bolsas de valores a futuros como el petróleo. Entonces en la bolsa de Nueva York se negocia el GNL con un precio que se llama el precio HH o Henry Hub. Eso es un precio que se dio debido a una aldea, la aldea de Henry, en la población de Herat, en el estado de Luisiana, en el Golfo de México, y ahí se hizo un centro de comercio de gas muy grande y por eso se llama el Henry Hub. Eso se negocia ahí para el mercado norteamericano y latino, pero debido a la gran oferta que hubo de GNL disponible en Estados Unidos por el shale gas o gas que salía del fracking, el precio cayó en el 2019, cayó un 18%. Entonces esos precios cayeron, se desplomaron. Y tenemos el precio del gas NBP, precio National Balancing Point, en la bolsa de Londres, ahí donde se negocia principalmente para el mercado asiático, para el Reino Unido y para la Commonwealth. La Commonwealth es Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Sí, debido a la gran oferta disponible de GNL australiano, ese precio cayó 38% en el 2019, imagínense, cayó más, casi el doble de lo que cayó en el Golfo de México. Y está el precio TTF, precio Title Transfer Facility, y está el precio Midgas, que se negocian respectivamente en la bolsa de Ámsterdam y en la bolsa de Madrid para el mercado europeo. Eso cayó de 12 euros a 8 euros por cada megavatio hora, es decir, aproximadamente un 30% en el 2019, debido a la alta oferta de gas de Argelia. Entonces, acuérdese lo que hemos dicho, había mucho gas almacenado en las regasificadoras españolas. Entonces, cuando hay mucho inventario o cuando hay mucha producción, los precios caen. Y cuando es al revés, los precios suben. Esa es una ley de la oferta y la demanda. Entonces, el desplome fue generalizado, el desplome de precios del gas en el 2019. Hay un mercado que es solo para Japón y Corea, que se llama el JKM. Se transa en la bolsa de Tokio y tuvo una caída de menos 42%. O sea, imagínense, eso son un desplome. ¿Y por qué fue eso? Debido a que Australia ofertó gas más barato que el que estaba ofertando Qatar. Entonces todo lo anterior ocasionó que en promedio el precio del gas natural cayera más del 30% a nivel mundial. Pero ¿qué pasó después? Vino la pandemia en el 2020 y solo hasta ahora está reaccionando el mercado hacia una estabilización de los precios del gas. Entonces estamos viendo en precios de dólares, precio Henry Hub, cómo ha sido la variación desde el año 2000 hasta el año 2020, y vemos, digamos que prácticamente se está en unos valores bajos históricos. Estamos a $2,05 por millón de BTU. Eso es una caída impresionante. El precio del gas en el 2021, realmente ya que se está superando la pandemia, ahí ya está el efecto contrario. Hay un aumento en los precios, principalmente en Europa se ha dado por la no firma de contratos para compras a futuros por parte de Europa con el gas ruso. Rusia es el que prácticamente le suministra el gas a Europa. Rusia aprovechó esa coyuntura para promocionar su gasoducto Nord Stream 2 y Europa basó buena parte de sus expectativas energéticas en la energía eólica y los vientos no fueron los que ellos estaban esperando. Adicionalmente, Noruega no ofertó grandes cantidades de gas debido a la pandemia y España tenía bajos inventarios y estuvo en algunos casos cerca del 65% de GNL. Recordemos que España es uno de los grandes países europeos que tiene una gran capacidad de almacenamiento en unos tanques gigantescos de gas. Entonces todo esto hizo que el precio del gas se disparara y por ende el de la electricidad. Principalmente pasó esto en España y en Alemania.
nosotros tenemos que saber también que los precios de los energéticos en el Golfo de México, sobre todo lo que es el estado de Texas y también Luisiana, se negocian en petróleo, es el WTI, que es el West Texas Intermediate. En gas natural estamos hablando del Henry Hub, y en propano o GLP hablamos de Mont Belvieu. Pero esto repercute, esos precios de esto repercuten en la demanda que tenga ese GLP o los energéticos en Asia, que son provenientes del Golfo de México. Entonces estábamos hablando de las petroquímicas. En Latinoamérica, pues los grandes consumidores de tanto de GLP como de gas son México y Brasil, que son los dos grandes países que mueven las economías en América Latina. Entonces, aquí a manera de ejemplo vemos cómo el precio del barril de petróleo, y ponemos un ejemplo el 18 de octubre del 2021, o sea, hace un mes largo, cómo estaba el de referencia Brent para Colombia. Nosotros recuerden que en Colombia antes del 2011 se basaba en el WTI, pero por cuestiones de precios, mejores precios en el Val del Norte para ese crudo, ahora trabajamos con el Brent, referencia Brent para Colombia, está a $84.13 el barril. El WTI está a 82.62, mientras que el galón de GLP de Mont Belvieu estaba a $1.488. Si usted multiplica 1.488 por 42 galones, le da 62,5. Es como si usted comprara un barril de petróleo o de energético a $62, mientras en el mercado está 84. Esa es una de las ventajas del GLP. Pero ¿por qué es importante Mont Belvieu? ¿Qué tiene de importante Mont Belvieu? Mont Belvieu es una población en Texas, y es importante porque ahí confluyen diversos poliductos y es uno de los 4 grandes centros o hubs para el comercio de hidrocarburos, principalmente el GLP. Entonces ustedes imagínense una población donde todas las minas de sal de Colombia estuvieran en Texas, pero eso multiplicado por 100, o sea, estamos hablando de las minas de Zipaquirá en Cundinamarca, Nemocón en Cundinamarca, Galera Zamba en Bolívar, Manaure en La Guajira y Upín en el Meta. Cojan todo eso, que eso nos da más o menos, eso no llega ni a las 500.000 toneladas al año, multipliquen todo eso por 100 y póngalo en Texas. Y eso es una población solo de 5.000, no llegan a 6.000 habitantes en el año 2019. Pero resulta que tiene los mayores depósitos del mundo para almacenamiento de propano en fase líquida. Acuérdense que la sal, las minas de sal forman capas impermeables. Entonces esa ciudad tiene debajo grandes minas de sal ya explotadas, las que dejó gigantescos socavones. Y con la gran producción de shale gas hubo grandes cantidades de GLP que se debían almacenar allí. Entonces ahí es donde tienen los inventarios. Y fuera de eso se encuentran 10 plantas de ruptura catalítica o cracking de gas para producir 1.2 millones de barriles al día. Entonces esa es la importancia de Mont Belvieu, porque allá hay unas cavernas de sal muy grandes cerca de Mont Belvieu, se llaman las cavernas de Barbers Hill, para almacenamiento de propano. Desde los años 50 se usaba esta técnica de almacenamiento en caverna. En los años 60 ya se podían almacenar hasta 2 billones de galones, sobre todo en Kansas y Texas. Y en Barber Hill, cerca de Mont Belvieu, hay unos domos salinos gigantescos de hasta 1.200 metros de profundidad. O sea, ya muy al interior de la tierra estamos almacenando eso. Entonces ahí es donde se almacena todo ese shale gas. Y fuera de eso está cerca la costa, lo que facilita su exportación por buques. Y si le agregamos que está cerca de las grandes refinerías, pues ahí ya sabemos por qué Mont Belvieu es importante y porque es un referente mundial en el tema de los precios de GLP. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes. Gas súper barato para exportación desde Perú. Debido a una ley modificada por el expresidente Alejandro Toledo en su periodo presidencial del 2001 al 2006, en Perú llegó a costar menos un barril equivalente que una cerveza en lata. Es decir, 87 centavos de dólar para exportación por cada 5,8 millones de BTU, o bien 15 centavos de dólar por cada millón de BTU. No se les olvide, por favor, revisar la revista que todavía está disponible. Las ediciones no se bajan de las plataformas, ahí están, pueden consultarlas, analícenlas porque ahí hay muchos aspectos también importantes que no tratamos en los videos, son temas más especializados. Entonces, por favor, revísenlos, que van a aprender mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido.
Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.